Vamos a ver el tema de flotabilidad y ley de Arquímedes. Comenzamos con un poco de lo que es la historia y nos dice que Arquímedes de Siracusa vivió entre los años 287 hasta el año 212 a.C. Sí, entre sus principales descubrimientos está el principio de flotabilidad de los cuerpos, que también se lo conoce como el principio de Arquímedes. Bueno, este principio habla de que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que se desaloja. Bueno, esto viéndolo en unas imágenes, aquí tenemos una jarra con un fluido en reposo. Ahora el principio nos dice, un cuerpo que se sumerge. Entonces dejamos caer un objeto, en este caso una piedra, y aquí observamos varias cosas, como por ejemplo el nivel de agua va a aumentar un volumen igual al volumen que acabo de sumergir. Es decir, el volumen del agua va a aumentar dependiendo del peso, o sea, del volumen que tiene la piedra. Entonces, primera parte ya tenemos un fluido desalojado o un nivel que se subió en el recipiente. ¿Pero qué nos dice Arquímedes? Bueno, él nos dice que el objeto recibe un empuje de abajo hacia arriba. Entonces va a haber una fuerza, a esta la vamos a llamar con la letra E de empuje, que va a tratar de hacerme flotar. Es decir, va a tratar de impulsarme de abajo hacia arriba. Obviamente también va a existir una fuerza hacia abajo, en este caso sería el peso, y lo vamos a representar con la letra W, que es el peso de la piedra. Entonces va a haber dos fuerzas luchando, una que me va a tratar de hundir, que es mi peso o el peso de la piedra, y otra que me va a tratar de hacer flotar, que es la fuerza del empuje. Bueno, respecto a estas dos fuerzas vamos a tener tres posibilidades. La primera es que si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, en ese caso me voy a hundir. Quiere decir que el peso le va a ganar al empuje. Por lo tanto, el objeto se va a ir al fondo. Otra posibilidad es que la fuerza sea menor a la fuerza del empuje. ¿Sí? En ese caso, el objeto va a flotar. O sea, el empuje le va a ganar al peso. Y un tercer y último caso va a ser que si la fuerza del peso sea igual a la fuerza del empuje. Y en dicha situación el objeto se puede mantener completamente en equilibrio. Es decir, hay un peso que me quiere hundir, hay un empuje que me quiere hacer flotar, por lo cual el objeto no va a ceder a ninguna de las dos. Y estas serían las tres posibilidades, o sea, las tres interacciones que puede tener la fuerza del peso con la fuerza de empuje. ¿Sí? Como en la primera, o se hunde, o flota, o se mantiene en equilibrio. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos un barco, vemos que cae en un recipiente que tiene un fluido. Vemos que el nivel del fluido sube y ese nivel me indica que si sube 100 metros cúbicos, vemos que sube de 300 a 400 metros cúbicos. Eso es debido a que el volumen del barco es de 100 metros cúbicos, como nos dice acá arriba. En este otro caso, tenemos un barco de 150 metros cúbicos. Y es decir, si tengo un nivel de 300 metros cúbicos al inicio, obviamente el nivel va a subir hasta 400 metros cúbicos. O sea, desaloja un volumen igual al volumen sumergido. Si sumerjo 100 metros cúbicos, va a subir 100 metros cúbicos. Si sumerjo 150, sube 150. Esto tener claro, ya que el principio de Arquímedes habla del volumen que se desaloja. Ahora, hablemos un poco de lo que es la fuerza de empuje. Entonces, ¿qué nos dice Arquímedes? Bueno, él nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido va a recibir una fuerza de empuje, o sea, una fuerza que va de abajo hacia arriba. Pero ¿a qué va a ser igual esta fuerza? Bueno, la fuerza de empuje va a ser igual
al peso del volumen del fluido que se desaloja. Y ese empuje también es el que va a hacer contrafuerza al peso del objeto. Ahora, ¿cómo calculamos el peso de este fluido? Pues para ello vamos a utilizar la ecuación del empuje, que es el empuje es igual a la densidad del fluido. El fluido puede ser agua o aceite o cualquier otro líquido. Esto multiplicado por el volumen sumergido y también multiplicado por el valor de la gravedad. Entonces, esta ecuación me va a dar la cantidad de fuerza de empuje que se va a producir de abajo hacia arriba. Y ahora, esta fórmula, ¿por qué me genera lo que es la fuerza? Pues la densidad es igual a masa sobre volumen. Y esa masa sobre volumen la tengo que multiplicar por el volumen sumergido y también por el valor de la gravedad. Entonces, obviamente, esta multiplicación tiene como fin cancelar lo que es el volumen, de modo que solamente me queda en el producto masa por la gravedad, que es la fórmula para calcular el peso de un cuerpo o de una sustancia. Entonces, esta es la ecuación del principio de Arquímedes que me permite calcular la fuerza del empuje. Ya. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a realizar unos ejercicios. Entonces, el primero nos dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. Y nos dice, ¿qué magnitud de empuje recibe? Entonces, tenemos un cilindro de 2 metros de radio y con una altura de 4 metros. Bueno, no nos está dando directamente su volumen, pero lo podemos calcular porque ya sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar el valor del radio. Entonces, una vez reemplazado, lo que vamos a hacer es resolver lo que tenemos dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Y cuando multipliquemos el metro cuadrado por el metro, vamos a obtener metro cúbico, que es la unidad para el volumen. Y para este cilindro, el volumen es igual a 50,265 metros cúbicos. Quiere decir que si sumerjo este cilindro totalmente en agua, voy a desalojar esta cantidad de líquido. ¿Sí? Aquí también tener claro que el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo, obviamente va a ser el mismo volumen de líquido que estoy desalojando. Ahora, calculemos lo que es la fuerza del empuje, pero para esto vamos a necesitar de un dato conocido, que es la densidad del agua, que es igual a 997 kilogramos por metro cúbico. Y este dato vamos a manejar aquí en lo que es la fuerza de empuje. Ya, para calcular lo que es la fuerza del empuje vamos a utilizar la fórmula que vimos en el principio de Arquímedes, donde me decía que el empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que es el volumen del cilindro, ¿sí? Que acabamos de calcular, y multiplicado por el valor de la gravedad. Aquí lo que hacemos es simplificar los metros cúbicos, con metro cúbico se va, y tenemos 997 por 50,265 y por 9,8 me da que el empuje es de 491,209 newtons. Recordar que kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado me da lo que son los newtons. Entonces, esta es la fuerza de empuje que va a recibir el cilindro sumergido en el líquido que es el agua. Ya. Vamos con otro ejemplo. Y me dice, un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. Y nos dice, ¿qué volumen de alcohol desaloja? El B nos dice qué magnitud de empuje recibe y el literal C nos dice cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al empuje si la magnitud de su peso es de 32,36 newtons. Bueno, lo primero hacemos describir nuestros datos
Y para calcular lo que es el volumen, vamos a multiplicar la base del cubo por su altura. Y tenemos que el volumen es igual a 420 centímetros cúbicos. También nos da la densidad del alcohol y también nos da un peso. Ahora, para calcular el volumen desalojado, lo único que tenemos que hacer es calcular el volumen del cubo, ya que es similar, es decir, el volumen desalojado es igual al volumen del cubo. Ahora observamos que el cubo lo tenemos con un volumen en centímetros cúbicos. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir a metros cúbicos con el siguiente factor de conversión. ¿Sí? Tenemos que el volumen desalojado es igual a 420 centímetros cúbicos. Esto lo vamos a multiplicar. Tenemos que un metro cúbico es igual a 10.000 centímetros cúbicos. Entonces, simplificamos centímetro cúbico, se va con centímetro cúbico, y esto nos da que es igual a 0.42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora el literal B. Para calcular lo que es la magnitud del empuje, vamos a utilizar la fórmula del principio de Arquímedes. Y tenemos que el empuje es igual a la densidad del fluido, en este caso del alcohol, que es 790 kilogramos por metro cúbico. También multiplicamos por el valor del volumen que acabamos de calcular y por el valor de la gravedad. Esto nos da igual a 3.25 newtons. Por último, para el literal C, para calcular lo que es el peso aparente, vamos a utilizar esta fórmula, que es el peso aparente es igual al peso real menos la fuerza del empuje. Sí, en el problema nos da, en el inciso C, nos dice que si la magnitud de su peso es de 32.36 newtons. Este peso es el peso real, ¿sí? Y como antes calculamos lo que es el empuje, entonces lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos que el peso aparente es igual a 32.36 newtons menos 3.25 newtons, que me da igual a 29,11 newtons. Entonces, tenemos el volumen de alcohol que se desaloja, tenemos la magnitud del empuje y tenemos el peso aparente. Bueno, esto ha sido todo con respecto al tema de flotabilidad y al principio de Arquímedes.